Bien, iglesia, sean todos bienvenidos. Vamos a, vamos a ver la aplicación después de una semana de descanso que tuvimos la semana anterior. Vamos a ver la aplicación eh, de la predicación del día domingo, que si bien no fue similar a la del domingo anterior, sí había cierta relación porque ambas predicaciones tenían un fuerte énfasis en el Evangelio. El nombre de la predicación, para quienes no lo recuerdan, Cristo, vida eterna y resurrección. Las tres preguntas que resolvimos el día domingo son súper importantes que nosotros las podamos entender, que también las podamos articular. Cuando yo hablo de articular, me refiero a explicarlas, ¿no? O sea, y las preguntas eran, ¿cómo alcanzamos la vida eterna? ¿Quién es Jesús? ¿No? Y cómo será la resurrección de los muertos. ¿Y por qué digo que estas tres preguntas son importantes que nosotros las sepamos explicar, al menos en términos sencillos? O sea, usted no necesita hacer una predicación como esta y explicarlo quizás con este detalle, pero sí debemos saber identificar o saber, digamos, responder estas preguntas. ¿Cómo alcanzamos la salvación? ¿Quién es Jesús? Y sobre la resurrección también, que suele ser uno de los componentes que cuando evangelizamos nosotros no incluimos. Y es por eso, ¿no? Porque si nosotros estamos en este mundo, y esto es para todos los creyentes, hemos recibido la responsabilidad de ir y hacer discípulos, y hacer discípulos, el primer paso es evangelizar, compartir el evangelio. Entonces tenemos que tener muy claras estas respuestas a estas preguntas, amados hermanos, de modo que podamos evangelizar entonces de una manera bíblica, ¿sí? Y no con un evangelio diluido, no con un evangelio incompleto, sino con un evangelio que hable de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, vamos a leer los pasajes involucrados. Solamente fueron un pasaje corto. Obviamente, yo expliqué el domingo el contexto más amplio. Esta noche, como solemos hacer, no vamos a ir de nuevo a ese contexto, sino que vamos solo a enfatizar sobre las aplicaciones. Dice Juan capítulo 5 verso 24 al 29: En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también el Hijo le dio perdón, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, la primera pregunta que resolvemos en el primer punto de la predicación es cómo alcanzar la vida eterna, ¿no? Que yo denominé Cristo es el que da vida espiritual. El verso 24 establece la condición, ¿no? Dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree en el que envió tiene vida eterna, ¿sí? Eso es una realidad en el presente para todos aquellos que eh, nosotros les compartimos el Evangelio. Si oyen la palabra, si creen en esa palabra, si creen en el Padre, si creen en el Evangelio, en ese mismo momento ellos tienen vida eterna. De hecho, el texto, ¿no? Lo decíamos también el domingo, parte con estas palabras: en verdad les digo, que quizás en algún sentido la Reina Valera lo expresa con un poquito más de claridad cuando dice de cierto os digo. O sea, lo que el Señor estaba diciendo era sumamente importante, y esa es la expresión, digamos, eso es lo que quiere decir la expresión en el original. Desde la perspectiva del hombre, ¿no? Desde este lado de la gloria, ¿qué debe hacer el hombre? Debe arrepentirse. Debe arrepentirse y, según el texto, debe creer. Pero obviamente el creer involucra el arrepentimiento genuino. Debe creer en Dios, debe creer en el Evangelio, debe oír y creer la palabra de Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Para qué? Dice el texto, para tener o para alcanzar vida eterna. Y respecto del contenido del Evangelio, cuando nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es el Evangelio?
Bueno, la respuesta bíblica para esa pregunta, eh, la respuesta bíblica la encontramos quizás la manera más clara en que se expresa en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios 15, 3, 4. ¿Qué es el Evangelio? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el contenido medular del Evangelio. Cuando nosotros queremos evangelizar a alguien, no debiésemos olvidar esto, ¿sí? Que el Evangelio se trata de Cristo, se trata de lo que Él hizo en su vida, lo que hizo, lo que logró en su muerte y lo que logró en su resurrección. Ese es el fundamento del Evangelio, iglesia. Y como yo decía al comienzo el día domingo, generalmente los seres humanos llegamos rotos, pero si usted lo mira en perspectiva, llegamos rotos, ¿producto de qué? ¿Por qué hay problemas matrimoniales? ¿Por qué hay problemas económicos? ¿Cuál es el origen de todos los problemas del ser humano? El origen de todos los problemas del ser humano es el pecado, es el pecado. Eh, por lo tanto, así la mayoría de las personas llegan, ¿no? Presentando una manifestación de esto que es una realidad para todos. La realidad del pecado, de la cual todos somos parte, hace que en algún punto nosotros colapsemos. Y claro, humanamente nosotros llegamos buscando ayuda del Señor, buscando respuesta. Por eso que nosotros debemos enfatizar en el fundamento del Evangelio. Y como hemos dicho en otras oportunidades, ser sensible a la necesidad de las personas, pero tampoco garantizarle algo que nosotros no sabemos si Dios va a hacer. Por ejemplo, si una persona llega enferma, si una persona llega con cáncer a Cristo, o quiere acercarse a la fe, usted no puede decirle a esa persona de manera categórica, mira, ven a la fe y el Señor te va a sanar. Si tú crees en Jesucristo, el Señor te va a sanar. Usted no puede hacer eso, porque usted no sabe si Dios verdaderamente va a sanar a esa persona. Pero ¿qué sí sabemos según la palabra? De que si nosotros guiamos a esa persona y le predicamos el Evangelio y vemos evidencia de un arrepentimiento genuino en su vida, sí podemos decirle, tú has pasado de muerte a vida. Tal vez no en el momento que esa persona repita una oración, que tú lo puedes guiar, pero si en el tiempo se empieza a mostrar, ¿cierto?, un arrepentimiento genuino, claramente sí lo podemos hacer. Siempre es muy ilustrativo el caso del ladrón que estaba al lado del Señor, ¿no? Ese hombre ni siquiera alcanzó a manifestar algo de vida nueva. El Señor le dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Así. Claro que, como dice algún autor, fue un caso particular para que no hagamos de eso una norma, ¿no? Entonces, no, si al final, como también de manera equivocada piensan mucho, no, yo al final me voy a arrepentir, ¿no? No sé, el que está pensando así está pecando de manera voluntaria y consciente. Entonces, no es que a último momento se va a poder arrepentir. Si ha escuchado el Evangelio, si ha sido expuesto al Evangelio, probablemente no va a ser así. Entonces, esto es muy importante, iglesia, que nosotros lo tengamos en cuenta. Eh, hay mucho movimiento de personas hacia las iglesias de sana doctrina. Nosotros mismos hemos sido testigos de eso los últimos años, ¿no? Después de la pandemia, la iglesia prácticamente triplicó su asistencia hasta este punto. Es decir, tener nosotros muchas cosas, ¿no? No tenemos templo, no tenemos muchas cosas que nos faltan. Sin embargo, hay un movimiento hacia la sana doctrina. Y bueno, eso está bien. Pero como decía el pastor Carlos Llambés, que estamos compartiendo en la radio, la iglesia, como que hay trenes, ¿no? El tren de ahora, uno de los trenes que se está moviendo es el tren de la sana doctrina. Muchos se suben a ese tren, motivados a veces no por un genuino interés o por algo que Dios está haciendo en su corazón, sino por la novedad. La novedad de ahora es la sana doctrina y se suben y se transforman en apologetas, en personas que defienden y bueno. Otros genuinamente, ¿no? Genuinamente el Espíritu Santo les ha convencido de que había ciertas áreas de lo que ellos habían entendido en la Escritura que no estaban bien. Entonces genuinamente están involucrados en ser fiel al Señor, en ser fiel a la Escritura. Espero que nosotros como iglesia estemos allí, que no estemos en este tren de la sana doctrina por una cuestión de moda, sino porque genuinamente el Espíritu de Dios nos ha convencido de que habían cosas que no veníamos haciendo bien y que queremos y tenemos la intención de ser fiel al Señor en la Escritura
Y entonces estamos, ¿no? Involucrados en eso y con una firme intención de seguir haciéndolo, eh, dispuestos también a pagar el costo que sea necesario para eso. Y, y es entonces importante, ¿por qué hacía yo esto, este movimiento? Que el movimiento, claro, se justifica, porque lamentablemente hay mucha distorsión, pero creo que nosotros debemos pedirle al Señor que haya un movimiento de personas nuevas que vengan a la fe, ¿sí? Y ese movimiento de personas nuevas que vengan a la fe no tiene que ver tanto con el traslado de creyentes de una a otra iglesia, sino tiene que ver con nuestro compromiso en proclamar la verdad de Cristo. Y yo creo que en eso estamos fallando. En general nosotros como iglesia local y de manera general la iglesia está fallando. A veces nos sentimos alegres porque llegan personas a nuestra congregación y obviamente sí, nos alegramos. Pero ¿cuántas de esas personas que llegan a nuestras congregaciones son personas que nunca habían tenido relación con el verdadero evangelio? Esa es la pregunta. Y entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor primero que incline nuestro corazón en esa dirección y que podamos compartir el evangelio, ¿sí? Que todas esas veces que nos hemos callado, ahora podamos hablar y compartir del evangelio. Em, Porque eh, está bien la sana doctrina, pero tenemos un llamado nosotros a ir donde está la necesidad, donde está la ignorancia de la obra de Cristo y anunciar eh, con, con fervor, con ganas, con ánimo, con valentía, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Eso, digamos, como aplicación a la verdad del Evangelio, ¿no? Que nosotros debemos considerar y tener en cuenta. El verso 25 de este primer punto recalca lo mismo y establece esta vida que nos da Cristo como algo que viene, ¿no? Desde el momento en que el hombre cree, desde el momento en que cree a la verdad del Evangelio. En verdad les digo, viene la hora y ahora es, ¿sí? Ahora es, en un tiempo presente, inmediato, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Jesucristo no está hoy día de manera corporal entre nosotros, pero tenemos su palabra. Y su palabra, cada vez que nosotros anunciamos su palabra, estamos entonces exponiendo a las personas a esta realidad de oír y tener la posibilidad de pasar de muerte a vida. No es suficiente, ¿no? Nacer en un hogar cristiano, no es suficiente asistir a la iglesia, eh, ser una buena persona o una correcta persona. Esa conversación de Nicodemo con el Señor, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Aclaro, ¿no? Porque lo estuve conversando con una persona el día lunes. Cuando dice nacer de agua, no es una alusión al bautismo en agua. Si fuese una alusión al bautismo en agua, entonces yo para salvarme tendría que tener una obra, la obra de bautizarme. No, más bien en el texto ahí se refiere a la limpieza, al símbolo del agua. El agua desde el Antiguo Testamento era un símbolo de limpieza de los pecados, pero no están hablando allí del bautismo que nosotros practicamos, del bautismo de creyente. Am, y bueno, y este verso yo creo que es muy claro, ¿no? Después que el Señor Jesucristo habla con Nicodemo, Juan 3 14 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Por un lado tenemos la prerrogativa de Dios de hacer nacer de nuevo a quien Él ha determinado. Ese es un acto soberano de Dios. Pero en un segundo componente muy importante tenemos el anuncio. Probablemente acá el texto en el 14 se refiere a que Cristo fue crucificado, pero también Cristo debe ser levantado, ¿no? Su mensaje debe ser levantado. Entonces, cuando nosotros anunciamos su mensaje, todo el que cree tiene vida eterna. Eso es así. Si cree, y como consecuencia del creer va a tener una transformación de vida, obviamente, va a tener vida eterna, va a tener vida eterna. Y nosotros pasamos a ser entonces emisarios, mensajeros, eh, embajadores de este mensaje. Somos, como dice algún autor por allí, somos mendigos, indicándole a otros mendigos dónde encontrar el pan. Eso es lo que somos nosotros los creyentes. Eso es lo que nosotros debiésemos hacer eh, todas las veces que pudiésemos, ¿sí? Y anunciarlo con gracia, pero también con verdad, en ese equilibrio perfecto, ¿no? De la gracia y la verdad debiésemos buscar
cada uno de nosotros. Así que bueno, eso es lo que yo quiero compartir en este primer punto. Doy oportunidad también a mis hermanos. Amén. Buenas noches, iglesia. Bendiciones. Sí, estaba pensando en esta obra que hace el Señor por nosotros, ¿cierto? En la cual nosotros, por creer en el Evangelio y arrepentirnos, pasamos de muerte a vida espiritual, como, como llamaban el primer punto de la predicación. Y esto de pasar de muerte a vida espiritual no es algo así como simbólico o que solamente una frase que pudiera sonar bonita, ¿no? Porque realmente hay un comenzar en una vida espiritual por donde mis inclinaciones, mis deseos, mis prioridades comienzan a cambiar, ¿cierto? Y en los pecados que yo antes me deleitaba, ¿cierto? Ahora yo lo aborrezco porque hay una nueva naturaleza, tiene que ser de esa forma. Y creo que la forma en que nosotros podemos evaluarnos, ¿cierto? Si realmente hemos pasado de muerte a vida espiritual, es si nuestro interior ha cambiado, ¿cierto? Estoy seguro que en más de alguna ocasión algunos de nosotros nos hemos preguntado en el transcurso de los años, ¿cierto? Si realmente somos creyentes de verdad, si somos creyentes verdaderos, si realmente hemos nacido de nuevo. Y yo creo que la respuesta la podemos encontrar ahí, en esa vida nueva, en esa vida espiritual, ¿cierto? Que se tiene que hacer evidente. Si realmente yo he creído en el Evangelio y que he pasado de muerte a vida espiritual, ¿cierto? Más que nada mi aporte en este punto era a llevar a la práctica esto de la muerte a vida espiritual, porque muchas veces nos quedamos con la frase, con el aprendizaje, ¿cierto? Lo entendemos todo, pero a veces en nuestra diario vivir no se manifiesta. Entonces debemos evaluarnos constantemente para saber realmente si hemos pasado de muerte a vida espiritual. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Primero, antes de comenzar, bueno, gracias, pastor, por este mensaje, esta prédica. En ocasiones, en nuestro día a día, aprendemos nuevas cosas, pero de pronto olvidamos esto es lo que es el Evangelio. Y es importante también recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Sin ánimo ya de ahondar en lo que ya se ha hablado, pensaba bueno, ¿cómo podríamos saber si usted y yo tenemos ya la vida eterna, ¿cierto? Y nosotros debemos reconocer siempre nuestro pecado y debemos también reconocer que necesitamos de un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados y resucitó al tercer día, ¿cierto? Debemos creer que en estas buenas nuevas debemos confiar en el Señor. Debemos creer que Él hizo la obra por nosotros. En Juan, primera epístola de Juan, también otro versículo que lo dice de una manera más simple, una manera más sencilla. Capítulo 5, versos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eh, no hay nada, absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer, ninguna obra, tal como lo había señalado el pastor, que nosotros pudiéramos agregar para nuestra salvación. Como se dice por ahí, lo único que yo podría aportar es mi pecado, ¿cierto? Nada más que yo podría haber hecho. Y para terminar ya con este primer punto, Paul Washer señala, solo hay un héroe en la historia de redención, Jesucristo. Vivió la vida que no pudiste vivir y murió la muerte que no pudiste morir. Él lo hizo todo. Amén. Amén. Nuestro segundo punto de la predicación es la supremacía de Cristo. Y este es un punto teológico importante en la enseñanza, ¿no? Es un punto teológico importante también en relación al Evangelio. Podemos leer en el verso 26, porque como el Padre tiene vida en el mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en el mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Entonces, hablamos el día domingo, ¿no? De la existencia eterna de Dios, de la autoexistencia de Dios. Es lo que dice el primer versículo.
en la primera parte, dice, porque el Padre tiene vida en él mismo, ¿no? Y cuando se presentan los problemas en el texto, sobre todo para los que estaban oyendo en el contexto original, cuando el Señor Jesucristo dice, así también el Hijo tiene vida en él mismo. Entonces, eso ya está dando cuenta de que eh, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, que el Hijo, al igual que el Padre, tiene existencia en sí mismo, es decir, no es un ser creado, como afirman algunas sectas. Algunas sectas enseñan que el Padre creó al Hijo, de hecho, que es como el ser, el primer ser creado, como elevado, no recuerdo el nombre, le dan un nombre particular. Pero la Escritura enseña que Jesucristo es Dios. De hecho, la fórmula teológica lo recordarán los que han hecho la escuela berea. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios, ¿sí? Hay un solo Dios. Esa es la Trinidad, es un misterio para nosotros, pero lo cierto es que los atributos de Dios son plenos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, ¿sí? Tienen igualdad. Así que el Señor Jesucristo aquí estaba diciendo que Él era Dios, básicamente. Los judíos aceptaban, ¿no? La primera parte del enunciado. El Padre tiene vida en sí mismo. Los problemas comenzaron cuando Jesucristo también dice que Él tiene vida en sí mismo, porque se hacía llamar, estaba haciéndose igual a Dios. Y lo cierto es que solamente Dios, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, podía representarnos, ¿sí? En la cruz del Calvario. Solamente Él podía vivir en primera instancia una vida santa, impecable, sin ningún tipo de tacha, ¿sí? Que es la necesaria para relacionarse con Dios. Solamente Él, nadie más. Y segundo, solamente un ser que es 100% Dios, 100% hombre, podía ir a la cruz del Calvario, absorber toda la ira de Dios, absorber toda la ira de Dios y morir por nuestros pecados. ¿Sí? Solamente Dios hecho hombre, nadie más podría hacerlo. Y no solo eso, sino que resucitó al tercer día para demostrar que vencía la muerte con poder. Entonces, por eso, ¿no? La deidad de Cristo no es una cuestión secundaria. Si alguien no cree que Cristo es Dios, definitivamente ese alguien no puede ser llamado hermano en la fe. Es así de importante esto, ¿sí? Eh, a veces, claro, uno observa las sectas, por ejemplo, y las sectas tienen, sus adherentes tienen buen comportamiento, son buenas personas, entre comillas, eh, no son personas que caen en exceso y todas esas cosas, pero sin embargo, eso no les pone en el mismo escenario, ¿no? O en la misma, en el mismo escenario de ser genuinos creyentes, ¿no? Porque ellos están, de hecho, rechazando a Cristo como Dios. Y bueno, si uno hace la proyección, si rechazamos a Cristo como Dios, todo el plan de redención se viene abajo, se viene abajo. Entonces ahí es cuando surgen las religiones por obra, porque si tú sacas a Cristo de en medio, vas a necesitar hacer algo para obtener la salvación. Eso es lo primero, ¿no? La existencia eterna de Dios. Nosotros en la escuela berea decíamos la seidad de Dios. Si Dios no necesita de nadie, Él no fue creado, Él es la causa de todas las causas, ¿sí? Y todo es para Él y por Él, etcétera. Y lo segundo es que también para los judíos era claro que Dios era quien iba a ejecutar el juicio. Aquí el mismo Señor Jesucristo dice que Él va a ser, Él va a ser también el que va a ejecutar juicio y le dio toda autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Solo Dios es juez. Y aquí Jesucristo está diciendo que Él ha recibido esa autoridad para ejecutar juicio. En esa expresión, el Hijo del Hombre, ¿no? Es un título que apuntaba al Mesías y los judíos lo sabían muy bien. Una de las razones por las cuales no recibieron al Mesías en lo práctico es porque ellos esperaban un libertador tal vez con armas para ser liberados, perdón la redundancia, del Imperio Romano. Pero el mensaje del Evangelio era distinto, por eso muchos no creyeron en el Señor Jesucristo. El Señor estaba afirmando entonces que Él era el Mesías,
el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, pero que también sería el juez. Y el juicio de Dios, lo decíamos también el día domingo, el juicio de Dios, hermanos, es perfecto. El juicio de Dios no tiene esos componentes que mi juicio sí tiene. O yo cuando juzgo algo, no lo hago de manera perfecta. Cuando yo observo algo, no lo hago de manera perfecta, de manera objetiva. Todos nosotros tenemos presupuestos. Todos nosotros tenemos una mochila que acarreamos de experiencias, de opiniones, de maneras de ver las cosas que nos hacen vulnerables y que no nos dejan ver las cosas como son, como alguien lo dijo por ahí, sino que vemos las cosas como nosotros somos. No vemos las cosas como son objetivamente, sino como nosotros somos. Ahora tal vez el punto de aplicación acá es que respecto del destino eterno de las almas, ¿no? Nosotros debiésemos tener sumo cuidado respecto a decirle a alguien, no, ese ya es hijo del infierno, cosas de ese tipo, em, porque no nos corresponde a nosotros, pues nos estaríamos sentándonos en el trono de Dios. Y yo pensaba en esto y es en la historia de Saulo. Remontémonos al tiempo en que Saulo perseguía a cristianos. Saulo camino a Damasco se encuentra con el Jesucristo resucitado, se convierte al cristianismo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Aún la iglesia no creía que él pudiese haberse convertido verdaderamente en la fe. Entonces pensaron que era una especie de estrategia que él estaba utilizando y de hecho muchos estuvieron lejanos. Tuvo que involucrarse un tercero allí para atraerlo a la comunidad de creyentes. Em, entonces, a veces nosotros también actuamos de esa manera, ¿no? Con ciertas personas, decimos, no, este no tiene vuelta, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Cuando pensamos también en los procesos en un proceso de disciplina, ¿no? Que se pudiese llevar a cabo en alguna iglesia local. Incluso hasta en eso, ¿no? En última instancia lo que se busca es la restauración de esa persona y si esa persona no se arrepiente nunca, va a estar dando cuenta que nunca conoció verdaderamente el Evangelio, por lo tanto, puede incluso volver a recibir o volver a que el Evangelio le sea presentado nuevamente. Por eso se dice que tenle por gentil y publicano, una persona que necesita el Evangelio, que a pesar de que estuvo en la actividad de la iglesia, nunca fue un genuino creyente, necesita oír el Evangelio de manera que se pueda convertir de manera real. Lo que sí tenemos que hacer, si bien entendemos que ese lugar de juicio no nos compete, lo que sí tenemos que hacer es discernir, ¿no? Eso lo tenemos que estar haciendo siempre, discernir, pero a veces hay una línea muy delgada, ¿no? Entre discernir y juzgar. Juzgar los destinos eternos de las almas de las personas no nos compete a nosotros. Es Jesucristo quien está en ese trono y no nos compete a nosotros entonces hacer eso. Pero discernir entre lo verdadero y lo falso, que las personas pueden decir, eso sí es nuestra responsabilidad. Em, Eso respecto de la supremacía de Cristo. Hay dos puntos básicamente. Primero, ¿no? Que Jesucristo tiene existencia en sí mismo, lo que demuestra que Él es Dios, y Él, así como el Padre juzga, también Él va a juzgar de manera final. Otro argumento más que nos muestra que Jesucristo también es Dios. Vayamos entonces al tercer punto, perdón, al segundo punto, queridos hermanos, Patricio y Sergio. Amén. Sí, estaba pensando como bien decía usted, por algunas personas, este fue un buen hombre, ¿cierto? O un buen maestro de su época. Me tocó hablar con personas que al hablar de Cristo tienen como esa opinión, ¿cierto? Alguien que fue un buen ejemplo de buenas obras, quizás. Para otras religiones, como decía el pastor, para algunas sectas, Jesucristo fue como un ser creado, o un semidios, o un Dios más pequeño. Pero la palabra del Señor enseña en múltiples pasajes la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios mismo, que Cristo está por sobre todo, ¿cierto? Tanto así que Cristo mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Entonces, hermano, el encontrar a Cristo es encontrar el reino de los cielos, es encontrar esa perla de gran valor, ¿cierto? Ese tesoro escondido, como hablan las parábolas. En él habita toda la plenitud de Dios. Y nosotros somos afortunados de haber encontrado a Cristo, o más bien haber sido encontrados, alcanzados por Él, ¿cierto? Siendo nosotros viles pecadores, ¿no?
nada más que eso. Pero para poder ver y contemplar a Cristo y valorarlo y estar dispuesto a ponerlo en el primer lugar del corazón, yo debo conocerlo tal como Él es, así como lo revela en la Escritura. No hacerme una idea de cómo yo pienso que es Cristo, sino que conocerlo a través de la Biblia, ¿cierto? Y poner mi esperanza en Cristo y cuando vengan las dificultades, los problemas, los sufrimientos, poder mirar a Cristo, poder mirarlo a Él y tener esperanza que un día Cristo vendrá. Y bueno, y como también hablaba en la predicación, pastor, y también traerá juicio, ¿cierto? También traerá juicio y será un escenario terrible para aquellos que no crean. Pero para todos aquellos que estemos en Cristo, gozaremos eternamente con Él. Y eso debe provocar en nosotros, hermanos, el querer vivir para su gloria todos los días. Eso. Amén. Eh, Tal como dice, bueno, el verso 26, como el Padre tiene vida en él mismo, ¿cierto? Dios es la fuente de todas las cosas, el que origina todo y sostiene todo, ¿cierto? Frente a esta frase que acabo de decir, ¿qué debería provocar en nosotros? Debería provocar confianza, ¿cierto? Confianza en el Señor, en que Él sostiene todo, en que al Señor nada se le escapa de las manos, ¿cierto? Y en ocasiones hay circunstancias que nos hacen titubear, podemos ver problemas económicos que también nos hace dudar. Aún así, también la palabra nos señala que todas las cosas nos ayudan a bien, no solamente las cosas buenas, sino que también las cosas malas, los problemas, las situaciones adversas, también nos ayuda bien y respecto a este mismo de la seidad, del poder que tiene el Señor, de que Él es todopoderoso, en nosotros debería generar más confianza a la hora de enfrentar cualquier circunstancia. Ese es el punto en donde yo quiero resaltar más que nada la confianza que nosotros debemos tener en el Señor, en donde Él es Dios Todopoderoso, de que no deberíamos dudar en cualquier tipo de circunstancia que nosotros no pudiéramos estar pasando. Me gustaría terminar leyendo el Salmo capítulo 90, verso 1 y 2, dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Por último, el punto 3 de nuestra predicación, Cristo y la resurrección final. Eh, el texto nos deja ver entonces cómo va a ser esa resurrección. El verso 28, no se queden asombrados de esto. Recordemos también ahí el contexto, ¿no? Un hombre había sido sanado en el día de reposo, en ese tanque, ¿no? En Bethesda. El Señor dice que va a hacer cosas mayores. Habla de este nacimiento espiritual. Y ahora habla de manera literal de un nacimiento, perdón, de una resurrección, ¿no? De una resurrección de los muertos. Dice el texto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de un futuro que en teología se llama escatológico. La escatología es la rama de la teología que estudia los tiempos finales, ¿no? Es decir, esto que se está relatando acá en el verso 28 evidentemente no ha sucedido, ¿sí? Va a haber un día en que todos van a oír la voz del Señor y todos los que están en los sepulcros, de manera general, sean creyentes o no, van a oír su voz. Y dice en el verso 29, y saldrán, ¿sí? Los muertos se van a levantar. eh, y aquí hace la diferenciación, ¿no? Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. No hay, no hay nada en el medio, ¿no? También hay no hay purgatorio tampoco como enseñan los católicos romanos. Solamente hay dos tipos de personas, las que vinieron a la fe, las que creyeron en el mensaje del Señor Jesucristo, en consecuencia se arrepintieron de sus pecados, caminaron con Él durante su periplo en esta tierra y murieron en la fe. Y están los que practicaron lo malo, eh, rechazaron el mensaje y, y no solo lo rechazaron, sino que vivieron sus vidas de la manera que ellos quisieron
vivirla. Entonces aquí hay dos escenarios. Está el escenario de la gracia, glorificación de esas personas, de esos creyentes, sus cuerpos van a ser glorificados, como muy bien enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el mismo pasaje que leímos antes, pero un poco más adelante, habla de la glorificación de los cuerpos. Usted puede leerlo ahí después con más calma. Y el segundo grupo de resucitados van a ser sujetos de la justicia de Dios. eh, Esos van a recibir condenación eterna. Hace algún tiempo me parece yo escuchaba al pastor Miguel Núñez y obviamente le encontraba toda la razón. Cuando nosotros hablamos de condenación eterna, de personas que van a sufrir eternamente en el infierno, eso no debemos predicarlo, hermano, como si fuese un motivo de alegría. Eh, no, es triste, hermano. De hecho, es algo terrible que personas vayan a tener que pasar la condenación eterna. Sin embargo, van a ser justamente enjuiciados porque rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron el Evangelio. Ahora, nosotros como emisores de ese mensaje tenemos que ser empáticos, ¿no? Y no podemos hacer de la condenación eterna como si casi fuese una fiesta. Y lamentablemente vemos a veces predicadores que hablan de esto con, con un acento que es inadecuado, diríamos, ¿no? Tenemos que nosotros ser también, tenemos que ser sensibles a lo que finalmente va a pasar con las personas. Y es por eso que tenemos que esforzarnos más aún en anunciarles el mensaje del Evangelio, de manera que todos sean expuestos a la verdad de Cristo y puedan venir al Señor en arrepentimiento y fe. Tenemos nosotros como Iglesia de Cristo esa responsabilidad. Em, Como decía antes, cuerpos glorificados y los segundos, ¿no? Los verso 29, y los que practicaron lo malo, resurrección de juicio, es una resurrección de condenación. Saldrán para ser públicamente convictos de la rebelión contra Dios y públicamente condenados al castigo eterno para ser sentenciados a él e inmediatamente enviados sin indulto. Esa es la resurrección, ¿no? Obviamente esos cuerpos no van a ser glorificados, sino que van a estar pagando, ¿no? De manera justa, producto de su pecado. Y el mayor pecado es haber rechazado al Hijo de Dios, haber rechazado el Evangelio. En Mateo capítulo 13, verso 41, 42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esa es la escena, ¿no? Que espera a todos los que rechazaron el mensaje del Señor. Em, y otra vez, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, iglesia, nosotros tomar conciencia de eso y tomar nuestra responsabilidad en el sentido de compartir el mensaje del Evangelio con la urgencia que éste merece. Am, Finalmente, les leo también un pasaje que yo leí al final de la predicación respecto de nosotros como creyentes. Juan 10:10, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta aplicativa allí. ¿Estamos nosotros experimentando esta vida abundante que el Señor nos ha dado? Em, ¿O estamos más bien viviendo tal vez de manera inadecuada, de manera poco agradecida, de manera con insatisfacción en nuestro corazón o en nuestras vidas, por distintos motivos? Si no estamos experimentando la vida abundante, y yo creo que nadie la está experimentando de manera plena, ninguno de nosotros, pero si no la estamos viendo, probablemente es porque estamos subestimando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y debiésemos pedirle entonces al Señor que abra nuestros ojos eh, para poder contemplar la belleza del Evangelio, para que entonces así veamos lo que realmente nosotros éramos y lo que nosotros somos hoy en Cristo. Y así vamos a empezar a apreciar de mejor manera la vida abundante
que somos llamados a tener como hijos del Señor. Em, Así que bueno, con ese comentario yo cierro mi participación en la aplicación. Dejo a mis hermanos. Amén. Amén. Sí, yo estaba pensando con respecto a la resurrección final, es que nosotros siempre nos apegamos mucho a este mundo, a esta vida temporal, ¿cierto? Como si nos perteneciera, o como si fuéramos a vivir para siempre en esta tierra. Pero la verdad es que todos nosotros un día vamos a morir, porque esta vida es corta, ¿cierto? Pero la esperanza que tenemos todos los que estamos en Cristo es que un día estaremos con el Señor, ¿cierto? Un día resucitaremos con el Señor y tendremos cuerpos glorificados y ya no seremos más pecadores como lo somos ahora. Y eso será eternamente, por siempre. A veces a nuestra mente no le cuesta comprender eso porque estamos con una mente, con un cuerpo pecador, ¿cierto? Y esta verdad, hermano, debiera llevarnos a vivir de una manera diferente, a vivir con esperanza, ¿cierto? Pero por otro lado, esta realidad también debe llevarme a compartir más el Evangelio con aquellos que no creen, con aquellos que aún no han creído en Jesucristo como su Señor, porque también habrá un escenario trágico para aquellos que no creyeron en Cristo. Y tenemos que recordar que también nosotros tenemos familiares, personas que amamos, que aún no han venido a la fe. Y a veces nosotros nos excusamos en compartir el Evangelio, no sé, que somos tímidos, o si nos rechazan, decimos, o si no sé explicar bien el Evangelio, o si me hacen alguna pregunta difícil. Pero Dios puede usar a la persona más tímida para compartir el Evangelio. Yo pensaba, bueno, si alguna vez me rechazan, tampoco uno se va a morir por eso. Lo máximo que te puede pasar es que te sientas rechazado y eso es todo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que animarnos, yo tengo que animarme a compartir más el Evangelio, ¿cierto? Porque este mensaje tiene, como se hablaba en este punto, tiene consecuencias eternas. Habrá una resurrección final y los que estén en Cristo, los que estemos en Cristo, tendremos gozo y vida, pero aquellos que no estén hallados en Cristo tendrán una condenación eterna. Y eso debe llevarnos a nosotros a manifestar amor por aquellas personas que aún están muertas espiritualmente y poder compartir este mensaje que trasciende esta vida. Amén. Amén. En este tercer punto, yo pensaba en esta parte del versículo donde dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Quien se resistió a Dios, quien se rebeló a Dios, también oirá su voz. No solamente quienes la aceptaron, sino dice todos. Eh, y en este sentido, bueno, ¿cuántos de nosotros no conocemos a gente que cree que solamente es esta vida, que solamente esta vida se acabará con esta muerte y no hay más? Inclusive he conocido gente que cree también en lo que es la reencarnación, que se podría reencarnar en no sé qué, o, o en qué especie. Sin embargo, estos versículos nos demuestran todo lo contrario. Inclusive hoy en día hasta chistes se hacen sobre el infierno, sobre quién mejor ir al infierno porque está tal y tal persona, desconociendo completamente lo que es el infierno. Hace un tiempo conversaba con una persona no creyente y decía que ella quería irse al cielo, que eso a ella le parecía y ella como tenía la opción de elegir. Bueno, cuento corto, yo recuerdo una frase que vi por ahí en internet que dice, si en esta tierra no estás interesado en pasar tiempo con Dios, ¿para qué quieres ir al cielo? Si te rebelaste aquí con el Señor, ¿para qué quieres ir allá si no estuviste interesado? Finalmente, la Biblia dice que el cielo es real, que, que es algo que cada uno de nosotros vamos a ver, vamos a estar. Y eso leemos en Juan 14, del versículo 1 al 3, dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Qué gran versículo que esto nos hace recobrar vida, que no estamos solos, nos hace recobrar aliento, que a pesar de lo que podamos estar viviendo, que el Señor está con nosotros, que tendremos una morada allí con Él. Finalmente me gustaría terminar concluyendo un extracto, una parte de una canción de Marcos Vidal que dice,
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara. Amén. Amén, iglesia. Demos gracias al Señor por este tiempo de aplicación de la palabra. Oremos, cierre sus ojos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das de abrir la Escritura, Señor, nuevamente, de reflexionar sobre ella, Señor, de hoy ver la obra de tu Hijo Jesucristo y sus alcances, de ver cómo el hombre alcanza vida eterna, de saber un poco más sobre quién es Jesús realmente, eh, y de finalmente saber que espera en un tiempo futuro una resurrección, Señor, donde si nosotros ya partimos del escenario de esta tierra, si nosotros morimos, Señor, nuestros cuerpos serán levantados, Señor, pero no como el cuerpo que tenemos ahora, sino que con un cuerpo glorificado, Señor, ya absolutamente libre de la influencia del pecado y un cuerpo preparado para vivir eternamente junto contigo, Señor. Te damos gracias por ello, que sea para nosotros una esperanza, un aliento, pero como hemos hablado en esta conversación, también un desafío. Permítenos como iglesia local, Señor, crecer, eh, pero crecer, Señor, en el sentido de estar llamando a otras personas, Señor, de estar compartiendo el Evangelio, Señor, que en los años que vienen por delante, no solamente recibamos a personas que tal vez vienen de otros contextos de iglesias o de enseñanzas tal vez no, no lo más correctas, no lo más ortodoxas, entonces se ven en la necesidad de buscar una iglesia, sino que nosotros mismos, Señor, nos transformemos en verdaderos embajadores de tu evangelio y podamos entonces traer a personas, Señor, a tu palabra, traer a personas a que nosotros seamos esa voz que cuando el Señor Jesucristo dice, el que oye mi voz eh, va a pasar de manera efectiva de muerte a vida, que nosotros seamos tu voz, Señor, para predicarles a las personas y así, Señor, podamos cumplir este glorioso mandato, Señor, esta gran responsabilidad que tú nos dejas en la gran comisión de anunciar las buenas nuevas, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.